bendiga en esta linda mañana, ¿verdad? Celebrando el 4 de julio del año 2021, el Día de la Independencia. Estamos celebrando un día muy importante en la historia de este país, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes este pasaje que es un llamado a permanecer, a estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5. Y les voy a leer en el verso 1 dice: yo, hermanos, si aún predico a la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y más adelante, versos del 13 al 25, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por tu presencia en nuestra vida, por tantas cosas maravillosas que nos das a diario, Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tengamos corazones receptivos, que nuestra conciencia esté preparada para recibir tu mensaje, Señor. Ayúdanos en este proceso y en esta relación contigo para que el Espíritu se mueva en esta mañana y nosotros podamos reflexionar profundamente en el significado de la palabra libertad, Señor. Esa libertad que tú nos has dado, Señor. Así, oh Padre, bendice este tiempo, bendice todas las familias de la tierra, en especial estas que están pasando por momentos tan difíciles, Señor. Que allí tu presencia, tu amor, tu acogida, tu refugio, los anime y los fortalezca, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén, amén, amén. 4 de julio, Día de la Independencia. Y es que estamos celebrando una fecha muy importante, ¿verdad? La libertad de la persecución religiosa. Y estos peregrinos llegaron aquí a esta tierra precisamente para liberarse de la monarquía, para liberarse de aquellas persecuciones religiosas que estaban sufriendo en sus países. Y llegaron con ese afán de libertad, de ser libres, de constituir políticamente otro tipo de nación. Y en ese tiempo eso pareció realmente una locura, un camino a la anarquía, vivir fuera del dominio, del control de un rey. Eso para muchos en aquella época parecía algo que no iba a tener un buen fin. Pero realmente, si nosotros analizamos la historia de este país, ese ejercicio de la libertad de conciencia, de la libertad política, de la libertad de expresión, ha tenido un significado muy importante para muchos de los que llegamos aquí buscando esa libertad. ¿Amén? Ha sido algo muy importante para nosotros, muy significativo en nuestra vida, que nosotros llegamos a este país de las oportunidades, pero también de las libertades. Que uno pueda decir sin temor a ser oprimido, sin temor a ser encarcelado, uno pueda decir esa verdad que uno cree y la pueda defender
y no tenga temor de que lo vayan a encarcelar o quizás incluso que le cueste la vida. Cuando nosotros hablamos de libertad, la libertad es algo que Dios nos ha dado, es un poder. Lo primero que quiero decirles en esta mañana, que la libertad nos la dio Dios. Dios nos ha dado ese poder de elegirlo incluso a Él o no, de seguirlo a Él o no, de ser cristianos o no, de vivir por fe o no. Dios nos ha dado esa libertad. Y es un poder. Y cuando todos sabemos lo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido un poder. Cuando estoy hablando de poder, también se puede entender como la autoridad para hacer cosas. Yo quiero hacer cosas, pero no tengo el poder para hacerlo. Yo quisiera que en el lugar donde yo trabajo hubiera toda la mercancía que necesitamos para vender. Pero ya esa libertad que yo tengo para expresarme la puedo usar, pero no tengo el poder para cambiar la realidad porque hay otras cuestiones que escapan de mi poder, de mi autoridad como empleado, para lograr que la mercancía esté allí. Los padres, las madres, los abuelos incluso, tienen también un poder sobre sus hijos hasta que se hacen adultos y ejercen ese poder con libertad. Y algunos de ellos no hacen un buen uso de esa autoridad que Dios le ha dado para gobernar a su familia y a sus hijos. O sea que cuando hablamos de la libertad, tenemos que entender que es un poder para hacer cosas. Es un poder para vivir, para conducirnos, para ser felices. Dios nos ha dado ese poder, porque ¿de qué otra manera Dios podría venir a este mundo? Como un tirano, imponiéndonos cosas, diciéndonos a cada paso, a cada minuto y a cada segundo todo lo que tenemos que hacer. Pensemos por un momento en las relaciones humanas, ya sean familiares o de trabajo, de vecinos o de amigos. Pensemos en ese, que alguien cada 5 minutos te diga todo lo que tú tienes que hacer. Piensen en los matrimonios en eso. Piensen, siempre me gusta cuando lo veo, porque para mí son un ejemplo, ¿verdad? Alexis y Mirta. Mirta siempre le diga, o Alexis a Mirta, o Mirta a Alexis, no sabe quién le dice quién. Que le diga lo que tiene que hacer. Ustedes saben lo que va a suceder cuando usted reiteradamente le dice a la otra persona lo que tiene que hacer. ¿Lo han vivido? Todo el mundo dice, O sea que es un poder que tenemos para conducirnos en la vida. Ahora, ¿será acaso la libertad anarquía? ¿Será la libertad acaso hacer todo lo que en mi libre ejercicio yo tengo que hacer? La libertad entraña un compromiso. La libertad tiene que ver también con la responsabilidad que yo tengo con nosotros, con las personas que me rodean. ¿Cómo estoy usando esa libertad y ese poder y esa autoridad que Dios me ha dado para que la vida de los demás sea fructífera? Para que la vida de los demás crezca, para que la vida de una nación, de una sociedad, de una iglesia, pues sea fructífera. Cuando nosotros leemos el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ellos tenían un problema con esa libertad que ahora Dios les estaba dando. Ahora tenían una libertad. Sin embargo, muchos de aquellos primeros cristianos que venían de la tradición judía, de la religión judía, querían volver atrás. Querían seguir la ley del Antiguo Testamento. Querían circuncidarse. Cuando Pablo les había hablado y les había enseñado por buen tiempo sobre el poder salvador de la cruz de Cristo. Pero ellos, y muchos allí en esas congregaciones de Galacia, de aquellas primeras iglesias cristianas, estaban volviendo atrás. Estaban volviendo, según Pablo, a ser esclavos. Cuando Cristo había venido y había muerto en una cruz para darle una verdadera libertad. Una libertad espiritual. Una libertad que produce paz y gozo en el corazón humano.
una libertad que te hace responsable y que te compromete más con Dios, porque esa libertad es precisamente dada para que tú busques a Él por tu propia decisión en respuesta a su amor. Cuando hablamos de la libertad en Cristo Jesús, estaba hablando de la respuesta humana al llamado de Dios en la cruz. Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado lo más preciado, lo ha entregado por amor, para que le busquemos, para que le anhelemos, para que vivamos con pasión y devoción toda nuestra vida. Para que en respuesta a esa iniciativa de su amor, nosotros seamos personas comprometidas en el tiempo presente y podamos compartir y testimoniar de ese gran amor a Dios. Así que la libertad, que se puede entender de muchas maneras, es la respuesta tuya y mía al llamado de amor de Dios. Dios nos llama por puro amor, por pura iniciativa de su amor. Pero ellos querían seguir en sus tradiciones, ellos querían circuncidarse, ellos querían cumplir la ley porque pensaban que con eso agradaban a Dios. Sin embargo, Pablo le está diciendo, mira, si ustedes vuelven a esa manera de vivir, ustedes están haciendo vana la gracia de Cristo. Porque es algo por méritos. Acumulo ciertos méritos, cumplo ciertas normas, cumplo ciertas cosas y soy salvo. Y ya Dios me acepta, ya Dios me recibe en su seno. Y Pablo les llama la atención de que eso no es verdadera libertad, que eso es esclavitud. Que ahora en Cristo, por medio de la gracia, que es un regalo de amor, porque Dios sabe que nosotros nos equivocamos, que somos imperfectos, que somos varos, que por su amor ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de la gracia. Y la gracia es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo te capacita para vivir esa vida que Dios quiere, plena y fructífera, con gozo y con alegría, con esperanza y con el deseo de servir a los demás. Romanos 6 dice Pablo que no deberíamos caminar por el lado salvaje, por la parte que nos conduce, porque ahora fuimos bautizados en Cristo. Y cuando somos bautizados espiritualmente hablando en Cristo Jesús, nosotros andamos por un camino nuevo. O sea que cuando hablamos de la libertad en Cristo es que tu vida comienza un rumbo diferente. Quizás antes vivías en Cristo, ahora que tienes a Cristo, tu vida empieza a cambiar. Tus compromisos, tus valores, tus principios cambian, tu manera de ser y de actuar en la vida, tu manera de relacionarte con todas las personas, no importa si creen o no, si son cristianas o no. Ahora tu vida da un giro de 360 grados de manera que la vida adquiere un nuevo significado. De manera que tú ves las cosas de un modo diferente. Que antes quizás te pasabas toda la vida juzgando y criticando y ahora eres más humilde y sencillo de corazón, reconociendo que tú también te equivocas, eres imperfecto y que por tal razón no tienes ningún mérito delante de Dios, a no ser que reconozcas que la gracia de Dios, su regalo inmerecido, te ha transformado. Que ese poder de Dios en ti te ha hecho una nueva criatura. En Cristo Jesús, dice la palabra, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. ¿Por qué vamos a volver atrás? A la ley y a las cosas que nos esclavizan. Celebrar el día 4 de julio aquí en esta iglesia tiene que tener un significado muy especial desde muchos puntos de vista.
desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político también. Claro que sí, todo se concatena, todo nos lleva a un todo, no podemos fragmentar la vida y decir esto es una cosa, no, tenemos que tener la visión holística, completa de la vida humana. O sea que este es un llamado, mis queridos hermanos, a vivir esa libertad en Cristo. Ahora, una pregunta que me queda ahí en la mente, y quiero contarles una historia que ustedes conocen muy bien, es un cuento, más bien. Una cosa que me queda ahí es, en la mente me queda todavía el costo de la libertad. Porque nada se consigue en la vida sin esfuerzo y sacrificio. Ser libres en Cristo costó la muerte de su Hijo en la cruz. O sea, la gracia es un regalo de amor y es gratis, pero fue costosa. En Cristo murió en la cruz. Tiene un alto precio esa libertad que Dios hoy nos ofrece y que muchas veces no valoramos. Pero hablando desde otro punto de vista, la libertad que nosotros vinimos aquí a buscar ha tenido y ha costado mucho. Cuando estoy hablando de libertad, entiendo yo que la libertad es algo bien costoso, es difícil, es más fácil amoldarse, es más fácil ser esclavo, es más fácil conformarse a lo que otros digan, es más fácil someterse y no ejercer ese poder que Dios nos ha dado. Es más fácil, es más cómodo, pero es también de cobarde no decir la verdad cuando en un momento determinado nosotros tenemos que decirlo. ¿Cuáles son las obras de la carne aquí en Gálatas? La codicia, adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, odio, contienda, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, orgías, cosas como estas. Y dice más adelante, aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es bien claro. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No podemos caer en la trampa del relativismo moral. Hay cosas que son malas y hay que definirlas. Y muchas veces, ¿de qué me va a hacer libre? ¿Cuál es el yugo del cual Cristo me tiene que libertar? Mucha gente se pregunta. Yo soy una persona buena, yo soy una persona correcta. Sí, para los estándares de la sociedad actual. Pero cuando confrontas tu vida con Cristo, porque no solo cuando hablamos de pecado estamos hablando de cosas que hacemos mal, sino del bien que muchas veces dejamos de hacer. Porque el pecado puede ser entendido de dos maneras: pecado de omisión y pecado de comisión. De comisión es cuando usted hace cosas malas, cuando usted roba, cuando usted mata, cuando usted miente. Pero cuando usted calla y no dice la verdad, ¿acaso no será pecado? O cuando usted ve a su hermano sufriendo y en un hospital y no va a verlo, ¿acaso eso no será bien? Y Dios puso en su corazón la inquietud espiritual, en su conciencia de irlo a ver, y usted se quedó tranquilo. Porque cuando hablamos de libertad, también tenemos que entender que tenemos un yo muy arraigado en nosotros. Y a veces es la peor esclavitud, la esclavitud del yo, de mis pasiones, de mis deseos, de lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Y pienso que con eso yo voy a ser feliz. Así hoy en día se ha hecho un gran monumento al yo. El yo hoy es el que dirige la vida. Incluso yo en el trabajo conversaba y me decía una joven, me decía: yo soy mi propio Dios. Yo soy Dios. Imagínense este mundo si todo el mundo es Dios. Hay una película por ahí de un hombre que quiere ser Dios y todos los desastres que pasan cuando él trata de ser Dios. No me acuerdo bien el nombre, ¿verdad? Dios por un día. Dios por un día. Él quiere ser Dios por un día. Dame el Dios. Yo quiero ser Dios por un día. Y en algún momento nosotros queremos ser Dios por un día. Y actuamos como tal. Juzgando, condenando, haciendo cosas. Pero ¿cuáles son las consecuencias?
¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el camino que lleva a la sociedad? Sin Dios. Porque la libertad sin Cristo, la libertad sin gracia, la libertad sin conciencia de lo que al otro le pase, no es verdadera libertad. No trae plenitud a la vida, no trae madurez espiritual a una sociedad. ¿Cuál es el mundo que tú y yo estamos construyendo? ¿Te has preguntado eso? Hay gente que no le importa, vive hoy y olvídate de mañana, mañana no sabemos. Disfruta hoy. A veces el mundo en que vivimos sigue más las consignas, los eslogans, los youtubers, los influencers, como se dice ahora, que están de moda. Y hablan del sexo libre. Hay frases muy elocuentes sobre eso que está sucediendo en el mundo de hacer lo que tú quieras. Pero Pablo aquí nos dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino. Entonces tenemos que definir nosotros. Dios nos hizo libres, Dios no te va a obligar nunca ni a creer, ni a seguirle, ni a vivir acorde a sus principios espirituales y a su moralidad en una época determinada. Nunca lo va a hacer. Y yo recuerdo un cristiano que me decía, yo no quisiera tener libre albedrío, me decía así. Yo quiero que Dios me gobierne, yo no quiero libre albedrío. Entonces Dios es un tirano, ¿no? Que ahí vengo con la historia que les quiero contar. Es un cuento que ustedes conocen mucho y quizás puedan entender esto más fácil. Es el cuento de Pinocho. Todos escucharon el cuento de Pinocho, ¿verdad? ¿Saben el cuento de Pinocho? ¿Alguno de ustedes se acuerda de los personajes? Pinocho, El grillo Gepetto y el grillo. y Pepito Grillo. Esos son los personajes principales, ¿ves? ¿Quién es Pepito Grillo? de la nariz de Es la conciencia. Es la conciencia. Es la conciencia donde Dios se revela, donde Dios nos muestra su voluntad y su amor, sus principios espirituales y morales que nos conducen a lo largo de la vida para que seamos felices, vivamos en alegría y en paz y disfrutemos de la vida eterna. ¿Dónde está la conciencia de la gente? ¿Dónde está Pepito? Pepito Grillo se ha ido, hermano, de la vida de muchas personas. Porque la historia de Pinocho es muy bonita. ¿Saben que Gepetto crea a Pinocho y es de madera? No es un niño de verdad. Fíjense, cuando éramos niños y cuando veíamos la historia, yo vi las películas y me encantaba la historia de Pinocho. Pero tiene un significado más profundo. Porque no es un niño de verdad hasta que no tiene conciencia. Y la pregunta que yo tengo en esta mañana es si nosotros, como cristianos, como seres humanos, tenemos conciencia de a dónde nos lleva la humanidad, a dónde nos llevan los eslogans del mundo, a dónde nos lleva todo esto, cuáles son las consecuencias, qué vida estamos viviendo, cuáles son los beneficios. Criminalidad aumenta, drogadicción, la ruptura de los matrimonios. ¿Qué me dicen de eso? Ahí están las estadísticas. ¿A dónde va ese camino de liberalidad, de libertinaje moral? La sociedad debe repensar eso. Porque hoy todo se revitaliza, se relativiza, todo. Haz lo que tú quieras. Si te funciona, no importa. Y ahí viene la ruptura de los matrimonios. Cada quien coge su camino. Ahí vienen tantas cosas. Y al final, lo que está determinando la vida social es el ego y la anarquía de muchos. Por eso la libertad en Cristo es otra cosa. Llevar el yugo de Cristo es para que nos mantengamos en el camino y no nos perdamos en este mar de anarquía y de libertinaje moral. Llevar el yugo de Cristo es fácil, dice Cristo. Tenemos que aprender de Él, tenemos que buscar de Él.
Tenemos que aprender de su palabra para que podamos encontrar sentido a nuestra existencia. Porque con tanta tecnología y tanto desarrollo y con toda la riqueza del mundo, el hombre sigue sin paz. El hombre sigue siendo esclavo. Y han cambiado los sistemas políticos, pero la esclavitud sigue. Las prisiones las construimos nosotros en base a nuestros egoísmos y pasiones desordenadas, que nos atrapan, que nos consumen, que no nos dejan vivir en plenitud. ¿Qué son los 10 mandamientos? Algo del pasado, dirán muchos. Es tan simple y para algunos, no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio. No mentirás, jamás. No son sugerencias, son mandamientos que si no los cumplimos y lo hacemos por amor, tienen consecuencias. Entendamos eso de una vez y por todas. Por eso hay muchas cosas hoy en día que nos están amenazando. Amenazan esa libertad que Cristo nos ha dado. Y por eso la invitación del apóstol Pablo a dejar esas obras de la carne, de la humanidad egoísta, que no piensa en el otro, que no piensa en las consecuencias de sus decisiones y de sus actitudes y conductas. Pensar como grupo. En este tiempo y en este llamado a la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, nuestra iglesia debe pensar como grupo. Debe pensar como comunidad de fe. Que lo que yo hago, lo que yo decido, afecta a otros. Tiene implicaciones, tiene consecuencias. Entonces revisemos esta lista que para muchos quizá parezca anticuada, pero sigue tan vigente como antes. Revisemos esta lista. Porque si hemos conocido el amor de Dios, todas esas pasiones y esos egoísmos humanos los hemos clavado allí en la cruz. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Ya no soy el de antes, no puedo seguir viviendo así porque me doy cuenta, no porque me lo dice el pastor, porque me doy cuenta porque mi conciencia, Pepe Grillo, me dice que eso no lo tengo que hacer. Porque Dios se está revelando por su espíritu en tu conciencia y cuando Dios te diga, no, para. Ahora no puedes hacer eso. Eso no trae bien a tu familia, eso no trae bien a tu iglesia, eso no trae bien a la sociedad. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Dígame si eso no trae consecuencias. En cualquier comunidad, en cualquier nación. Por eso, y ante la frase aquella que se hizo un eslogan presidencial de America Great Again, América grande otra vez, tenemos que pensar como iglesia, como individuos, como ciudadanos de esta nación, en el valor de la libertad que Dios nos ha dado y cómo usarla, en la responsabilidad moral y espiritual que tú y yo tenemos en esta sociedad a la cual Dios nos llama a ser libres. Amén. Tenemos que repensar mucho eso y ver estos consejos y ver más allá de nuestro pasado y de nuestro yo a veces arrogante que no quiere que Dios se meta en mi vida, quiere dejar a Dios los domingos aquí, porque muchas veces queremos que Dios se quede aquí. Pero cuando yo estoy en mi trabajo, digo, Dios está aquí. A veces se me olvida. ¿O no se te ha olvidado alguna vez? A veces se me olvida. Y digo, Dios está aquí. Tenemos que adorarlo aquí. Yo no puedo tratar mal a esa persona. Aunque me esté haciendo la vida allí, pues yo no puedo. Yo tengo que demostrarle que el amor de Cristo está en mí, que soy nueva criatura en Él. Y que tengo que perdonarle, y que tengo que amarle, y que tengo que ayudarla. Y que tengo que mostrarle el camino a Cristo. Pero Dios no se puede quedar el domingo aquí. Entonces aquí soy libre, pero en la casa, en la familia, en el trabajo, no. Sigo sumido en la esclavitud. Esa no es la libertad
Es como dejar la conciencia. La historia de Pinocho termina con un final feliz, que puede ser el nuestro también. Porque al final, después que Pinocho toma sus decisiones como tú y yo las tomamos, y nos equivocamos, y Dios no nos va a castigar por eso, nos sigue dejando. Ustedes saben que a Pinocho le creció la nariz y se convirtió en un burro. Dios permita que nosotros no lleguemos a ese nivel, ¿verdad? Por decir mentiras, pero él tuvo que caminar para adquirir conciencia, para ser un niño verdadero. Tú y yo vamos a pasar por esos procesos en la vida. Y vamos a querer actuar con libertad y nos vamos a sentir con el derecho de hacer las cosas que queremos hacer. Pero repensemos en todo esto. Miremos más profundamente el Evangelio de Cristo, el llamado de amor, lo que ha hecho Dios. Pensemos todo esto y digamos, yo necesito estar ahora sola con Dios para que Dios me hable a mi conciencia, a mi Pepe Grillo. Para que Dios me hable a mi conciencia y me diga lo que está bien y lo que está mal. Porque los frutos del Espíritu, miren todo lo que produce en la vida de un cristiano, de una iglesia y diría yo más allá, de una sociedad. Mira todo, dice así Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo los mandamientos de los hombres, bajo las prerrogativas, bajo los estándares, bajo lo que otros piensan, bajo los políticos. Es una libertad que va más allá de todo eso. Es tan grande la libertad de Dios y a veces no la usamos bien. Y es un poder. Ojo bien, tenga cuidado, la libertad es un poder que Dios le ha dado, para bien o para mal. Y dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay quien te juzgue, no hay quien te condene. Cuando vives así, sometidos a Cristo, es que somos verdaderamente libres. Es que podemos caminar en libertad. Es que podemos disfrutar del amor y la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Por eso este 4 de julio, mi querido hermano y hermana que me escuche, y ya con esto termino, que esta semana sea una semana especial, que reflexionemos, que meditemos en esa libertad que Dios nos ha dado, que nos comprometamos más con Cristo, porque Él es el que nos puede hacer verdaderamente libres. Lo dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y esa verdad es Cristo. Cristo en ti y en mí, Cristo en esta iglesia, gobernando, guiando por su Espíritu cada decisión y cada testimonio que demos en el mundo. Comprométete en esta semana a vivir por las obras del Espíritu que te ofrecen verdadera libertad, y apártate de una vez y para siempre de todas esas obras de la carne que te esclavizan y que no te permiten ser tú mismo. Estados Unidos puede ser grande otra vez. Quiero terminar con esto. ¿Sí? Pero si se mantiene fiel a lo que aquellos que llegaron aquí en busca de libertad defendieron con sus vidas. Que la historia es muy linda, de sacrificio, de todo lo que ellos sacrificaron, de muertes de sus familias, por mantener esa libertad, por ejercer esa libertad. Si Estados Unidos se mantiene siguiendo el bien moral de Dios, sí, va a ser grande. Si no, no. Si no, no va a ser grande otra vez. América es libre
porque América es buena, porque Estados Unidos sigue los patrones de Dios, vive bajo su voluntad y no bajo los criterios de la gente. Por eso tú y yo podemos comprometernos con Cristo. Nuestro compromiso más que todo es con Jesucristo. Más que con un partido político, es con Cristo. Yo no entiendo eso de cristianos que viven separados y divididos porque uno pertenece a un partido y a otro. No entiendo eso, ni nadie me lo puede hacer entender en el Evangelio de Cristo. Cristo murió por republicanos, por demócratas, por independientes, por todos. Recuerdo cuando Alan Atlas estuvo allá en Cuba y le dijo a un señor y le empezó a hablar de los comunistas y le dijo, Cristo murió por los comunistas también. Entendamos eso, porque ahí es donde nos perdemos y no somos verdaderamente libres. Y que esta semana nosotros pensemos en esa libertad que Dios nos da. Y la podamos ejercer con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre. Y veremos el fruto, veremos cambios, veremos beneficios espirituales para todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Quizás pensemos que no podemos hacer algo grande porque somos pocos, porque somos mayores, pero en este grupo pequeño podemos vivir en ese espacio de libertad, de armonía espiritual, de gozo, de crecimiento en la fe, de parecernos cada día más a Cristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Y que esta palabra esté en sus corazones.